Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Hoy, en este martes de la novena semana del tiempo ordinario, vamos a tomar el Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos del 13 al 17. Escuchemos el texto. En aquel tiempo enviaron a Jesús algunos de los fariseos y de los herodianos para casarlo con una pregunta. Se acercaron y le dijeron: Maestro, sabemos que eres veraz y no te preocupa lo que digan, porque no te fijas en las apariencias, sino que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad. ¿Es lícito pagar impuestos al César o no? ¿Pagamos o no pagamos? Adivinando su hipocresía, les replicó: ¿Por qué me tientan? Tráiganme un denario para que lo vea. Se lo trajeron y él les preguntó: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Le contestaron: del César. Jesús les replicó: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y se quedaron admirados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos la fuerza, la gracia, la presencia del Espíritu Santo. Digámosle hoy: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía a tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre. Don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, ven, quédate en nosotros, habita en nosotros. Permítenos hoy comprender esta palabra y llevarla a la vida. Amén. ¿Qué dice el texto? Marcos 12, capítulo 12, versículos 13 al 17. Seguimos con aquellos que se acercan a Jesús a hacerle preguntas y cuestionamientos de doble filo, perdón la expresión, con una intencionalidad mala, por lo menos con cavilaciones humanas para que Jesús se equivoque y según la respuesta lo puedan llevar a los tribunales y lo puedan injuriar o partir de ahí calumnias o decir palabras de Jesús y llevarlas a un contexto que le terminaran haciendo daño. Hemos venido escuchando que está Jesús en el Marcos, en Marcos, en el capítulo 12, en el contexto de la última semana de Pascua, la semana en que murió Jesús y en que resucitó. Le están haciendo preguntas contundentes, capciosas. Hoy aparecen unos personajes, fariseos y herodianos. Lo llamativo de todo este tema con Jesús es que dentro de Israel había varios grupos de personajes: los saduceos, los fariseos, los herodianos, los celotas, los esenios eran otros. Los esenios no se metían tanto en la vida pública, sino que se llevaban una vida religiosa por allá, metidos en sus cuevas, en penitencia. Pero los fariseos, laicos, comprometidos con la Torá, sí tenían mucha rabia de la dominación romana. No tanto los saduceos y los herodianos, y sobre todo los herodianos, eran amigos de Roma, porque pues Roma le dejaba a Herodes Antipas gobernar en una de sus regiones. Y entonces estos que en algún momento fueron de ideas contrarias, todos estos grupos se unieron en algún momento para luchar contra aquel que aparecía como uno que les iba a quitar como el poder. Y así pensaban ellos y por eso querían sacarlo del camino. Parte del sacarlo del camino aparece hoy entonces esta forma. Pero miremos entonces de qué se trata, precisamente cuál es la pregunta, quiénes son los que se le acercan, cuál es la adulación tan grande que le dicen, qué le presentan a él, adivinando su hipocresía, que les dice
les pide algo, que se lo muestren, él a partir de eso da una definición clara y contundente y cuál es la respuesta o la actitud con la cual ellos quedan. Miremos todos los elementos, todos los detalles, varias lecturas para que pasemos de lo que dice el texto a lo que el texto y la palabra nos invita hoy para nosotros. Estamos claramente hoy ante la pregunta del impuesto al César o no. Famosísimo texto. Lo hemos escuchado muchísimas veces. Se le acercan y en una adulación de esos que, mejor dicho, quieren pues presentar a Jesús como verdaderamente lo es. Lo que pasa es que ellos no lo creen. Pero entonces le dicen: Maestro, sabemos que eres veraz y no te preocupa lo que digan. ¿Por qué no te fijas en apariencia, sino que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad? Eso es verdad. Clarísimo. Pero ellos pues no es que estuvieran felices con la actitud de Jesús, de la verdad, porque detrás de ellos iba mucha mentira, iban muchos intereses creados, intereses de todos los órdenes, de poder, de ambiciones, de dinero, y de no dejarse quitar de en medio aquel que con su vida les demostraba que ellos hacían una cosa, decían una cosa, pero hacían otra. Y entonces hablan de la licitud del impuesto al César o no. Y no es un tema menor, porque estamos hablando aquí de un pueblo que es como una teocracia donde Dios es el centro y donde han aparecido como unos que son como unos que se metieron y se adueñaron de un territorio, la Palestina. Y como entonces, si Israel adora al único Dios verdadero, circulan monedas con la cara del César y fuera de eso hay que pagarle impuestos a un personaje que no es de Israel, que son dineros que no se quedan en Israel, etcétera, etcétera. Entonces tenía dos aristas claras la pregunta, porque podían hacer que Jesús, pues al decir que no contra el César, pues iría en contra de la dominación romana y podría ganarse problemas con los romanos. Y si respondía que si es debido totalmente, entonces ahí sí los grupos radicales que estaban en contra de la dominación romana pues tendrían para decir que este es un vendepatria. Y resulta que Jesús, con aquello que es el motivo de la contienda, pues hace que le pasen una moneda y le muestran la inscripción y les pregunta: ¿de quién es esta imagen, inscripción? Y ellos le contestaron: del César. Y viene la respuesta sabia, sapientísima del Hijo de Dios, donde contundentemente afirman: ded al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Quedaron admirados, dice el texto, porque no podían tomar ninguna de las respuestas de Jesús para ir contra él. Y es que miremos algo para que entremos en esta meditación. Jesús no vino a traer un reino de este mundo. Jesús vino a traer el reino de Dios para que los hombres que se dejan guiar por Jesús y reciben el Espíritu vivan en lo temporal, dentro de las realidades temporales, con la fuerza de la presencia de Dios y con el discernimiento del Espíritu para saber obrar el bien. Entonces, Jesús no venía a buscar dominaciones como pensaban los judíos, que tendría que venir un Mesías que les quitara el yugo del poder de los romanos, en ese caso los dominadores. A Israel lo dominaron los babilonios, los griegos, después los seleucidas en sus distintas generaciones finales, y después los romanos. Y en algún momento los asirios en el 700 y algo antes de Cristo. Esta era una de tantas dominaciones. Tenían el anhelo de vivir como el pueblo libre que fueron cuando lograron salir de Egipto. Y era un anhelo. Pero es que el mundo siempre se ha vivido dentro de ese orden temporal de las dominaciones. Ya después fueron los estados, fue avanzando un poco más lo de los derechos humanos, ciertos tipos de política más implementada en las democracias, como lo tenemos hoy en día, y así todo con los distintos grupos que se forman, con las distintas
formas de ver la política y la autoridad civil en el mundo moderno. Aquí lo que Jesús quiere en esta respuesta en su época era, reconociendo que hay una autoridad que por fuerza es mayor que los hebreos, pues comprendieran que había una orden, hay que pagar un impuesto. Pero que ellos, siendo hebreos, recuerden que a Dios que se le da todo. Entonces, en el fondo está dando como una primacía de valores. El primero es Dios y lo otro es algo que se podrá dar, un impuesto que por el momento, como todo en la época, era un dominio temporal. Después el Imperio Romano cayó. En algún momento sí los hebreos en el año 66-70 trataron de rebelarse contra los romanos y los romanos aniquilaron Jerusalén y acabaron con el templo y los hicieron salir de allí. Después vino la diáspora grande de los hebreos a través del mundo por distintas generaciones hasta 1948 que recuperaron su tierra. Pero nosotros, y desde antes habíamos empezado ya a emigrar hacia allá, pero nosotros hoy, esta respuesta para usted y para mí trae una meditación y es: estamos en el orden temporal, en el mundo, vivimos en el mundo. La política tiene intencionalidades buenas si uno la mira inclusive desde Aristóteles y desde los griegos, que tenían claramente cómo se administraba la polis, la ciudad-estado, y cómo se gobierna para el bien común de todos. El que le da a Dios su corazón tiene la capacidad y el discernimiento de cómo vivir dentro del mundo en lo temporal. Y nosotros los católicos estamos llamados a ser buenos ciudadanos dentro del orden temporal de nuestros estados, donde se ha ido avanzando, se han logrado ciertas leyes para el bien, pero también con algo que hay que tener en cuenta. Es dar a Dios todo, cuando ya ciertas leyes y ciertas situaciones se van metiendo contra el orden ya del bien como tal, como lo concebimos nosotros, seguidores de Dios, pues hay situaciones que para nosotros no son ley. Por ejemplo, el aborto, en la cual se puede objetar en conciencia un médico, o situaciones que van contra ciertas ideas de género y de aplicaciones concretas que van contra el orden natural de las cosas. Pero dentro de lo normal cumplimos las leyes, pagamos los impuestos, vivimos dando ejemplo y testimonio como los primeros. Jesús en algún momento por allá le pidieron un impuesto, ¿se acuerdan? En Cafarnaón, y mandó a Pedro a que metiera y tirara y sacó del peso una moneda y pagó por él y por Pedro, para dar buen ejemplo. Y naturalmente uno puede tener ciertas posiciones sobre posturas ideológicas o de cómo se ve la política, etcétera, etcétera. Unos son de derecha, otros son de izquierda. Hemos visto el daño que hacen ciertos movimientos de izquierda radicales y que han dañado nuestros países. Hemos visto también cómo también solo el mercado por el mercado va creando como un egoísmo. Entonces, ¿cómo es el punto el de equilibrio y cómo dentro de la libertad privada, que es natural, todos pueden trabajar, producir, y dentro del producir tener lo suyo y administrarlo rectamente y poder de esa manera crear también bienestar para una sociedad, etcétera, etcétera? Aquí el camino es como verdaderamente nosotros estos frutos personales de vida los ponemos también como frutos comunitarios, siendo buenos ciudadanos, dando testimonio como los primeros, pagando los impuestos, teniendo cuidado de que para nosotros siempre Dios será el primero en todo, y en ese seguimiento podemos ir teniendo como esa fuerza de vivir en Él, porque en eso había dos posturas muy radicales. Había unos como que definitivamente eran laicistas, secularistas a ultranza, donde todavía lo vemos como eso de Dios es para cada quien ella, para que lo viva a su manera muy particular, y eso se da mucho en el mundo de hoy, y no pueden influir en nada más. Y hay otros que quieren ser teístas en todo, empedernidos, como quien dice: a la fuerza vamos a meter la fe, a la fuerza, y entonces vamos a implantar como ese brazo secular de la ley de Cristo, etcétera, etcétera. Le niegan entonces autonomía al orden temporal. Y resulta que lo temporal y lo espiritual pueden ir de la mano.
teniendo esas jerarquías de Dios en el corazón, el que le da todo, el todo le da todo, pero dando testimonio y dando una fuerza de capacidad de acción en el día a día, con un testimonio de vida, como han hecho muchos santos en épocas puntuales de la historia, donde han dado testimonio con su vida por la verdad y donde han sido buenos ciudadanos, donde han generado paz en vez de conflicto, donde han servido inclusive la iglesia de mediación en distintos conflictos a niveles políticos, a niveles humanos, donde se ha llevado el evangelio como una propuesta también para donde desde Dios que entra al corazón del hombre, el hombre es capaz de responder a las situaciones y a las preguntas temporales que van surgiendo. Entonces hoy miremos a Jesús con la prudencia, con su sabiduría, dando respuesta a una pregunta que sigue haciéndose. Que ustedes y yo hoy podamos vivir de la mejor manera, con Dios en el corazón y sabiendo dar respuesta de un buen equilibrio, de buenos ciudadanos. Eso sí, para que cuando pase lo de los Hechos de los Apóstoles, que Pedro les tuvo que decir, bueno, en esta situación si hay que primero obedecer a Dios que a los hombres, e inclusive llegaron a dar su vida totalmente por Cristo cuando ya vino la persecución total sobre ellos. ¿Se viven persecuciones? Hoy en día muchas. Hay países, claro. Hemos visto ahora en Nicaragua, hemos visto situaciones de esos regímenes totalitarios de distintos órdenes donde han tratado de acabar la fe. Y se han acabado esos regímenes y la fe sigue, porque esa es la diferencia del reino del mundo con el reino de Dios. Los reinos del mundo pasan. El reino de Dios sigue, es eterno porque su fundador es eterno. Y esos regímenes o esos reinos del mundo son cortos en el tiempo, en los medios, en las formas que se utilizan, porque el reino de Dios tiene algo que nunca acabará y es el amor de Dios. El reino del mundo avasalla, pasa por encima, pero el reino de Dios continúa. Y los que nos sumergimos en Jesucristo, quien es el reino, pues tenemos la capacidad de vivir el orden temporal de la vida, con propuestas de un estilo de vida, con una forma de vivir dentro del mundo cumpliendo las leyes humanas que son para el bien común y dando un testimonio de vida que inclusive ayuda para que en los gobiernos, en los distintos países, nosotros sigamos proponiendo políticas de buena vida. Y el evangelio se sigue llevando a todos y se seguirá llevando a todos y no nos callamos y seguimos abriendo puertas, pero comprendiendo que este orden temporal está al servicio también al final del orden espiritual, porque la figura de este mundo pasa y nosotros como pasajeros que vamos aprendiendo en este camino de la vida, pues guardamos el mandato de Jesús, que es amar y servir y hacer el bien. Y los laicos que se meten en estos proyectos políticos o se meten en estos proyectos del orden temporal, pues sepan tener los principios básicos del seguimiento de Jesús, del bien, de la caridad, del amor, del servicio, de la verdad, sobre todo de la verdad, para impregnar un mundo con corrientes que siempre van a tener egoísmo, mentira, frivolidad, avasallamiento, etcétera, etcétera. Hoy dejemos que la palabra entre, impregne nuestro ser. Hagamos oración. Bendito sea Señor Jesucristo, Hijo del Padre, porque nos enseñaste a dar a Dios lo que es suyo y a la autoridad civil la obediencia debida. Con el ejemplo de tu vida nos mostraste que tu discípulo debe ser el mejor ciudadano, leal, justo, responsable, crítico y solidario, pero si tú, Señor, no nos construyes la casa, en vano vigilamos, madrugamos y trajinamos. Concédenos tu espíritu de amor y de servicio, para que testimoniemos ante nuestros hermanos que tu reino tiene la primacía en nuestra vida. Amén. ¿Cómo vivir esta palabra? ¿Cómo llevarla a la vida? ¿Cómo el Rey de nuestro corazón, que es Jesús, y esta vida del Espíritu, la compaginamos con la vida temporal que ustedes y yo tenemos como ciudadanos? ¿Cómo le clamamos a Dios la conversión de los dirigentes y de los gobernantes, que es una súplica desde siempre en la iglesia? Que los que gobiernan tengan un corazón claro, que puedan tener justas leyes,
puedan tener la promoción de los más necesitados, puedan tener toda la claridad para el desarrollo de los pueblos. Cómo orar por la conversión de los gobernantes, cómo seguir dando testimonio de rectitud y de lealtad, de cómo vivir rectamente como cristianos que cumplen la ley, que pagan impuestos, que viven dentro del mundo como es, pero dando un testimonio. Y si en algún momento hay que dar la vida y hay que dar un criterio claro, pues no tener miedo y hablarlo, pero tener a Dios en la primacía del corazón, viviendo dentro del mundo cotidiano. ¿Cómo lo puede usted llevar en su vida? Yo cómo vivo mi ser cristiano en el mundo temporal en el que me muevo. Gracias por las expresiones, por el eco que colocan al final del chat. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día para todos.